Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Informativo. Negocios Televisión, actualizamos todos los datos, todas las claves del día en este día 30 de agosto de 2024, 2 de la tarde, una si nos están viendo desde el archipiélago canario. Vamos a empezar este especial informativo y lo vamos a hacer desde Bruselas, porque los ministros de Defensa se reúnen a esta hora en la capital comunitaria para tratar la situación de la guerra en Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado antes del inicio de esta reunión que el bloque tiene previsto enviar sus instructores militares a Ucrania. Además, el diplomático ha dicho que se aumentará el número de soldados ucranianos entrenados en la Unión Europea. Dice que discutirán sobre cómo ampliar la formación del personal militar ucraniano, que el objetivo era el de formar a 60.000 personas y lo van a aumentar porque consideran que es necesario que esa cifra sea lo mayor posible. Esta es la misión de formación, decía Josep Borrell, más eficaz de la Unión Europea. Palabras, como decimos, pronunciadas por el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, quien además también ha dicho, antes de esa reunión, que los países de la Unión Europea deben acelerar e incrementar las entregas de armamento y defensa aérea para Ucrania, ya que los retrasos se traducen, dice Borrell, en pérdidas de vidas ucranianas. Y Ucrania se tiene que defender de la invasión de Rusia. El alto representante calificaba ayer, tras el encuentro informal con los ministros de Exteriores, en este caso, que los ministros no pueden tomar decisiones oficiales de uno de los años más intensos en el último lustro. Lo ha dicho en relación al levantamiento de restricciones para que Ucrania utilice sin limitaciones, dentro de su derecho a la legítima defensa, las armas entregadas por Occidente para atacar en territorio ruso. Y continuamos hablándoles en clave de la Comisión Europea, en clave de Bruselas, porque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha inaugurado hace unos minutos en Praga un foro de seguridad internacional. Esta edición, que tradicionalmente se celebraba en Bratislava, se ha trasladado a la capital checa, porque debido a las tensiones políticas en Eslovaquia no se podía celebrar allí. También por el deseo de fortalecer la presencia de Globsec en Europa Central. Ha dicho en este foro la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que hay mucho que aprender en materia de seguridad del este de Europa. También ha insistido la presidenta de la Comisión con contundencia en que los 27 no van a dejar de apoyar a Ucrania, porque no van a dejar de apoyar la paz frente a la invasión de Rusia. Peace cannot be taken for granted. You warned already years ago about Putin's intentions. Well, we should have listened better to Central and Eastern Europe. And ladies and gentlemen, today some politicians inside our union and even in this part of Europe are muddying the waters of our conversation about Ukraine. They blame the war not on the invader, but on the invaded. Not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for freedom. So I want to ask them, would you ever blame Hungarians for the Soviet invasion of 1956? Would you ever blame Czechs for the Soviet repression of 1968? Aplaudidas las palabras de Ursula von der Leyen, que defiende sin fisuras que Ucrania se defienda de la invasión de Rusia. También se ha referido la presidenta de la Comisión Europea a los miedos al corte de suministro energético que vivió la Unión Europea el invierno pasado. Dice que ese miedo a los cortes de gas nunca se materializó, porque los países de la Unión Europea nos ayudamos entre nosotros con nuestras propias infraestructuras y con la ayuda de Estados Unidos. Trabajamos en una respuesta conjunta a la crisis. Acumulamos gas
de forma masiva. El resultado, dice, habla por sí solo. Este año el 50% de toda la generación eléctrica vino de energías renovables. Así que ha dicho Ursula von der Leyen que los países de la Unión Europea tienen que trabajar en producir su propia energía, más energía renovable, más energía nuclear, energía lo más eficiente posible. También ha dicho en su discurso que Europa tiene que diseñar sus propias soluciones en materia de semiconductores y de inteligencia artificial. Ha hecho un llamamiento a construir por parte de Europa nuestras propias infraestructuras, también en materia de defensa, para protegernos de ataques como el de Putin en Ucrania. El reto, dice, es que los pequeños países, también las pequeñas compañías, puedan participar de forma plena en un sistema europeo de defensa. El proyecto europeo va unido a un proyecto de seguridad nacional para Europa. Y continuamos hablando de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero en este caso sobre el terreno, porque la central nuclear de Zaporilla es uno de los puntos de la guerra de Ucrania que más preocupa a la comunidad internacional. El riesgo de que se produzca en ella un accidente por algún ataque siempre está ahí, por lo que el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene siempre un ojo puesto en esta central. Por ello, el director general del OIEA, Rafael Grossi, va a viajar a Ucrania la próxima semana para evaluar el impacto de los acontecimientos más recientes en la central nuclear de Zaporilla, controlada por Rusia. Será el quinto viaje de Grossi a la instalación desde que la OIEA, la agencia nuclear de la ONU, estableciera ya una misión permanente hace 2 años. Fue el 1 de septiembre del año 2022 para velar por la seguridad nuclear. Hay que recordar que el pasado día 19 de agosto, la semana pasada, la OIEA advertía de un deterioro de la situación en la central de Zaporilla después del impacto en sus cercanías de un dron con carga explosiva, también después de que un incendio causara daños importantes en una de sus torres de refrigeración. La visita a Ucrania por parte de Grossi tendrá lugar pocos días después de que el alto funcionario internacional también acudiera a inspeccionar la central rusa de Kursk. Y vamos a cambiar de asunto, pero seguimos hablando de la situación de conflicto internacional. Nos vamos a ir a la Franja de Gaza porque las fuerzas de defensa de Israel han anunciado esta mañana que han completado sus operaciones en el sur de la franja después de más de 3 meses. En una publicación a través de Telegram, el ejército ha dicho que durante sus operaciones en el sur ha conseguido, dicen, eliminar a más de 250 terroristas y han destruido 6 túneles utilizados por el grupo terrorista Hamas. El ejército israelí también ha informado de la recuperación de 6 cadáveres de personas secuestradas por Hamas en la incursión del 7 de octubre. Además, el ejército israelí ha dicho que sus tropas se están preparando para la continuación, dicen, de los combates en la franja. Y continuamos hablando de ese enfrentamiento entre Israel y Hamas y les contamos que el ejército israelí también ha informado de la muerte del líder de Hamas en Jenin, en Cisjordania, al bombardear su vehículo en el que viajaba con otros 2 milicianos que también han muerto, también han sido asesinados cuando trataban de huir del coche tras el primer impacto. Según fuentes del ejército, Wassem Hazem, al que acusan de participar en atentados en Cisjordania contra intereses israelíes, viajaba en un coche cargado de armas, de munición y de dinero. Los soldados israelíes continúan por tercer día consecutivo una incursión en la localidad. Jamás no se ha pronunciado por el momento. El ataque se ha producido en cooperación con las fuerzas de la policía fronterizas y el Servicio Interior de Inteligencia. Y también se ha llevado a cabo una recopilación de armas. Por tercer día consecutivo, la ciudad de Jenin y su campamento de refugiados afrontan una incursión militar israelí con blindados, francotiradores y fuerza aérea que ya ha dejado en los últimos 2 días 8 palestinos muertos. En los días anteriores, las operaciones se habían centrado en las zonas de Tulkarem y en Tubas. Los soldados israelíes anunciaron que anoche se retiraron de Tulkarem. Y ahora les hablamos en clave militar porque mientras la tensión se eleva en Cisjordania, Israel y Hamas han acordado una pausa humanitaria de 3 días en la Franja de Gaza para vacunar de la polio, tal y como pedía la Organización Mundial de la Salud
después de que se detectase en el enclave el primer caso positivo en 25 años. La campaña de vacunación empezará el domingo en el centro de la Franja, durará 3 días en los que los combates se van a pausar entre las 6 de la mañana y la 1 de la tarde. Después se van a realizar pausas similares en el sur y en el centro de la Franja. Y sobre la situación en Gaza les vamos a seguir hablando, porque en este caso queremos hablarles de una decisión del gobierno de Netanyahu. El Gabinete de Seguridad israelí votaba anoche a favor de mantener una presencia continuada de tropas en el corredor de Filadelfia, la frontera gazatí colindante con Egipto, en caso de un acuerdo de tregua y de liberación de rehenes. Según un funcionario de la oficina del primer ministro, 8 ministros habrían votado a favor y el único voto en contra fue el del ministro de Defensa, Yoav Gallant. El ministro de Seguridad Nacional, por su parte, Ben Gvir, del ala más radical del gobierno, se ha abstenido al considerar la postura del primer ministro Netanyahu como no lo suficientemente dura. Según medios locales, Netanyahu habría argumentado durante la votación que jamás pudo perpetrar el ataque del 7 de octubre porque Israel no tenía control sobre el corredor Filadelfia y que esta decisión hará un acuerdo más plausible, ya que jamás sabrá que tendrá que ceder si quiere una tregua. El pasado día 25 de agosto, tanto la delegación israelí como la de Hamás abandonaron El Cairo sin avances tras una cumbre con los mediadores Qatar, Estados Unidos y Egipto ante la negativa de Hamás de permitir la presencia permanente de tropas israelíes en esta línea de división con Egipto, una demanda reciente de Netanyahu. Así que por el momento esas conversaciones de paz entre Israel y Hamás continúan paralizadas. Y vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar en este caso de otro tema. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos, campaña electoral hacia las elecciones de noviembre. La vicepresidenta Kamala Harris ha concedido su primera entrevista, fue anoche en horario de máxima audiencia ante la CNN, y en esa entrevista, que estaba previamente grabada, insistía en que ella es la mejor opción posible para gobernar Estados Unidos. Dice que será quien mejor vele por la clase media del país norteamericano. También hablaba en su entrevista de que le preocupa, dice, la guerra de Gaza, el cambio climático y los asfixiantes costes de la vida. Lo ha defendido Kamala Harris, la candidata demócrata a las elecciones del próximo 5 de noviembre, en su primera entrevista, como decimos, en la CNN, primero grabada, luego emitida, y en la que la afroamericana ha sufrido para surfear una serie de dudas, preguntas sobre cambios de opinión que habría experimentado a lo largo de los últimos años y que tienen que ver con temas tan importantes como la inmigración ilegal, la gestión de la frontera con México o la gestión de la crisis climática. A todas ellas ha contestado con la misma respuesta. Dice que sus valores no han cambiado. Palabras de Harris en su primera entrevista, en la que además ha estado acompañada y arropada por su segundo en la candidatura demócrata a la Casa Blanca, Tim Walz. Ayer Harris tuvo un día intenso porque, además de ofrecerse esa entrevista televisada, también ofreció un mitin en Savannah, en Georgia, uno de los estados indecisos, donde Kamala Harris decía que ella siempre ha trabajado a lo largo de toda su vida en diferentes puestos de trabajo, pero para dar lo mejor de sí misma para la gente. So every day in the courtroom, I stood proudly before a judge and I spoke 5 words. Kamala Harris for the people. My entire career, I've only had one client, the people. Decía Kamala Harris, mi carrera profesional se ha reducido a lo largo de todos estos años a solamente 5 palabras. Kamala Harris para la gente. Siempre he trabajado para los demás y por eso soy la mejor opción para los Estados Unidos, decía en este acto de campaña. Y de Kamala Harris a Donald Trump. Mientras ella daba su primera entrevista televisada, el candidato republicano en la Casa Blanca ofrecía un mitin también con un formato parecido al de una entrevista. Lo hacía en este caso en La Crosse, en el estado de Wisconsin, uno de los estados cuyos votos más persiguen los republicanos. Un mitin en el que Donald Trump ha vuelto a poner todo el foco en la recuperación de la economía de Estados Unidos. Decía Donald Trump que con sus recetas es posible que muy pronto el país vuelva a liderar
a nivel mundial la economía y también foco puesto en la seguridad nacional y en la lucha contra la inmigración irregular. Están siendo las dos claves claras de la campaña del magnate estadounidense y candidato a la Casa Blanca. But the problem is that's not her belief. Her belief is open borders. Her belief is getting rid of Social Security. Her belief is doing all of these plans like for health insurance. Y seguimos en Estados Unidos, pero en clave económica, porque la jornada en los mercados hoy va a venir completamente marcada por un dato que vamos a conocer en unos minutos. Es el deflactor de consumo privado PCE, la medida de precios favoritos por la Reserva Federal, porque, como suele suceder siempre que se publica, acapara toda la atención del mercado hoy y la conoceremos en menos de 15 minutos, ya que se posiciona como un dato clave para determinar el importe del recorte de los tipos de interés que el Banco Central realizará previsiblemente en septiembre. Ya digo, sabremos el dato en los próximos minutos, pero el consenso espera que el índice general se mantenga en el 2,5% interanual en julio y que la tasa subyacente avance en este caso una décima hasta el 2,7%. Sin embargo, pues puede haber algún tipo de sorpresa que pueda sorprender de algún modo al mercado, y es que una desviación de estas previsiones puede modificar la decisión de la FED, mientras el mercado espera actualmente con un 69,5% de probabilidad un recorte de 25 puntos básicos en septiembre y confiere un 30,5% de posibilidades a una bajada de 50 puntos básicos. Pendientes de este dato que les vamos a ofrecer aquí en directo en este informativo, nos vamos a ir a una pausa publicitaria. A la vuelta continuamos con más datos macro procedentes de Europa y también miramos en tiempo real cómo está siendo la jornada en el mercado. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde.
2:21, 1:21 si nos están viendo desde el archipiélago canario. Les contábamos que estamos muy pendientes de ese deflactor PCE, medida de inflación preferida por la Reserva Federal a la hora de tomar sus decisiones en materia de tipos de interés. Les contaremos ese dato aquí en directo en Negocios Televisión, pero hoy hemos tenido una batería de datos macroeconómicos importantes que también están cotizando en el mercado europeo. Sobre todo datos relacionados con IPC, con macroeconomía y con precios. Hemos conocido el IPC de la eurozona en Europa, ese IPC de la eurozona que les vamos a ofrecer enseguida. Datos de inflación que van mostrando que los precios se empiezan a moderar después de más de 2 años de datos desbordados. Por fin parece que esas tasas de IPC se acercan a ese objetivo del 2% que persiguen los bancos centrales. En la eurozona la inflación anual ha terminado el mes de agosto, según el dato primigenio, en el 2,2% frente al 2,6% del mes pasado, como decimos, en tasa preliminar. El IPC subyacente, que excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco, también cayó ligeramente al 2,8% en agosto en tasa interanual frente al 2,9% de julio, una décima menos, aunque creció un 0,3% en tasa mensual. También tenemos datos de IPC de Francia, tasa del 2,2% en agosto frente al 2,7% del mes anterior, medio punto porcentual menos. En este caso, la cifra, como decimos, se modera medio punto, aunque es algo superior a lo que esperaba el consenso del mercado. Y en Italia también se ha ofrecido hoy el dato de IPC. En este caso, en el país italiano, el IPC de agosto ha conseguido situarse por debajo de ese dato que busca la Reserva Federal y el Banco Central Europeo del 2%. En Italia ha registrado en agosto un nivel del 1,1% y se reduce 2 décimas respecto al mes anterior, cuando fue del 1,3%. Y en este contexto de compás de espera, el principal dato macro en Estados Unidos, y también con el foco puesto en cómo está el mercado digiriendo los datos procedentes de Europa, vamos a repasar pantallas en tiempo real. Y vemos cómo los índices cotizan en positivo con un IBEX 35 que vamos a ver cuánto está repuntando ahora mismo. El IBEX 35 está sumando un 0,56, cotizando por encima de los 11.000 puntos, 11.400, marca 11.422 con un repunte del 0,57%. Milán sube con más contundencia aún, un 0,65% de subida y 34.414 puntos. Repunte para el CAC 40 de París del 0,43 y 7.673 puntos. DAX alemán suma un 0,22 y marca 18.954 puntos. Y Londres, en su caso, está marcando una subida del 0,32 en los 8.406 puntos. El índice paneuropeo Stoxx 600 también cotiza al alza, lo hace con un repunte del 0,32 en los 526 puntos. Y si miramos a los futuros de los índices de Wall Street, están experimentando subidas. Los futuros del Nasdaq vienen con un repunte del 0,82 en los 19.553 puntos. Los futuros del S&P 500 avanzan un 0,47 y cotizan en los 5.636 puntos. Futuros del Dow Jones avanzan un 0,24 en los 41.539 puntos. Miramos también en este momento al mercado de renta fija y vemos caídas en las rentabilidades de los bonos después del ligero repunte que experimentaron en la jornada de ayer. Bono americano a 10 años continúa en el 3,85%, el Bund alemán se mantiene en el 2,26%, el bono español a 10 años cotiza por encima del 3% y el yield británico sigue sin llegar al 4% en el 3,95%. Vamos a mirar también al mercado de petróleo en una jornada de absoluto compás de espera, sin movimientos en la cotización del crudo. El barril de Brent de referencia en Europa cotiza estable, cerca de los $79 el barril, en los 78,90, con un repunte mínimo del 0,1%. El barril de West Texas de referencia en Estados Unidos, por su parte, también cotiza con una subida del 0,02%, acercándose, aunque sin tocar, los $76 el barril. El oro cae, aunque lo hace muy poco, se reduce un 0,2%, se mantiene en un nivel muy cercano a sus máximos históricos, en los 2.500
$55 la onza. Y por último, vamos a mirar al mercado de divisas con un euro y una libra que también están muy estabilizados frente al dólar. Está repuntando ligeramente la moneda única y la moneda británica, pero muy poco. El euro se mantiene en el nivel de $1,10, no consigue llegar al nivel de 1,11, y con la libra pasa lo mismo, ha perdido el nivel de 1,32 y se mantiene en 1,3183. Este es el tiempo real de los mercados. Lo que vamos a hacer ahora es una pausa publicitaria y a la vuelta les vamos a ofrecer en directo ese dato del deflactor de consumo PCE, la medida preferida por la Reserva Federal, así que un dato que los inversores están esperando con mucho interés porque previsiblemente sea el que marque el devenir de Wall Street en esta jornada de viernes en la que se termina el mes de agosto. Además, una jornada que será la última hasta el martes porque el lunes no hay cotización en Wall Street porque es una jornada festiva. Así que en este tiempo de compás de espera, con los futuros de Wall Street apuntando al alza, vamos con pausa publicitaria y enseguida volvemos.